Y me gustaría darles la bienvenida por la mañana, por la tarde o por la noche, dependiendo de la hora que sea en su lugar. Yo me llamo Margaret Marilly, soy religiosa del Sagrado Corazón y represento a la Sociedad del Sagrado Corazón ante la ONU. Voy a ser la moderadora de esta reunión en la que celebramos el Día Internacional de la Educación, que es un evento que organizamos todos los años desde la ONG de la Familia del Sagrado Corazón ante la Oficina de las Naciones Unidas. Este año, el tema de nuestra reunión es soñando una educación del futuro, ayudando a las personas jóvenes a navegar un mundo diferente, un mundo nuevo. Porque en este momento nos enfrentamos a ciertos retos críticos que requieren un empoderamiento para conseguir una participación significativa en el contrato social de la educación. Este es el tema del que vamos a estar hablando hoy y para nosotros hoy es un honor tener a diferentes intervinientes en la sesión. Tenemos a José María Emerich del Colegio del Sagrado Corazón en Pamplona, España. Quizás pueda hacer un gesto con la mano para que sepamos quién es José Mari. El segundo panelista será Aditi Paul, una profesora de la escuela secundaria del Sagrado Corazón en Bombay, India. Nuestra tercera panelista será Maki Saito, de Japón, que es antigua alumna del Sagrado Corazón y tanto del colegio como de la Universidad del Sagrado Corazón en Tokio, en Japón, y que actualmente vive y trabaja en los Estados Unidos. Nuestra cuarta panelista será Rose Farah, que es alumna del Colegio del Sagrado Corazón de Nueva York, pero que actualmente está trabajando en Dubái. Y nuestra quinta panelista será María Casares, que es antigua alumna del Sagrado Corazón del Colegio de México, de la Ciudad de México, y que ahora está estudiando Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana de México. También estoy encantada de presentar a otras personas de nuestro equipo que van a jugar un papel muy importante en nuestro diálogo de hoy. Noreen Heeman, de Irlanda, es la coordinadora de la red de colegios del Sagrado Corazón de Irlanda, Inglaterra y Escocia, y que va a estar acompañándonos durante este debate y lo va a moderar junto conmigo. Ella también está en el equipo europeo que coordina las actividades de todos los colegios de la red en Europa. Florence Lavillon es religiosa del Sagrado Corazón de Francia y es nuestra técnico en informática que se encarga de todos los aspectos técnicos y que está en este momento en Roma. Rachel William es una religiosa del Sagrado Corazón también de Francia y también viviendo en Roma y que está trabajando con el Servicio al Refugiado de los jesuitas y también trabaja con nuestro equipo internacional en el aspecto de justicia, paz e integridad de la creación y que nos va a dirigir en la oración inicial de esta sesión. Ana Blázquez Ubach es una intérprete internacional que dirige un equipo que suele interpretar en nuestros diálogos y que va a interpretar también en nuestro trabajo de hoy. Y en este momento me gustaría sugerir que si tienen cualquier pregunta a lo largo de todos nuestros diálogos de hoy, les animamos a que escriban esa pregunta en la ventana de chat y los panelistas la responderán más tarde. También pido a los diferentes panelistas, si lo desean, que compartan su dirección de correo electrónico en la ventana del chat para que si alguna de las personas participantes quiere continuar después el diálogo, le pueda contactar. Y sin más dilación, me gustaría invitar a Rachel a que nos dirija unas palabras y nos introduzca la oración inicial.
Buenos días a todo el mundo, o buenas tardes, buenas noches. Tengo un vídeo muy breve que ha sido parte de la campaña de UNESCO del Día Internacional de la Educación y está en 3 idiomas. Y si para ustedes es más sencillo cerrar los ojos, les invitamos a que cierren los ojos, porque el objetivo es que nos pongamos en la presencia de Dios, ese Dios que habita en nosotros y nosotras, y que dejemos a un lado nuestras preocupaciones para que podamos abrir el corazón a las palabras de los panelistas de hoy. Llamadas a ser un solo cuerpo, embarcadas hacia la comunión, renacer de lo profundo del silencio a la escucha del latido de la vida en la creación. Appeler à vivre des vies plus humaines, simple habiter par ta voix, dans ce monde brisé béni, offrande de joie, renaissance de cœur. Many life into mission as one body, Jesus Christ is our journey, in trust and open ways, offering who we are and all the gifts we have, creating other pathways of responding all as one. El Espíritu bendice este camino, inspirando nuevas formas de construir nuestra misión, convocando a ser respuesta compartida, artesanas de esperanza, compasión y libertad. Appeler à atteindre des frontières, ouverte à nous risquer plus loin, nous laisser transformer par le monde, assoiffé de justice, l'amour et dignité. Let us care for the trading small seas, weaving webs of solidarity, embracing new green shoots of hope emerging, a deep gaze full of life as we break our bread. Construisons la mission avec d'autres, marchons dans les chemins de Jésus de Nazareth. Offrons ce que nous sommes, ce que nous savons, recreando otros caminos de respuesta en comunión. El Espíritu bendice este camino, inspirando nuevas formas de construir nuestra misión. Calling us to be a daring force of love, being artisans of freedom, sharing hope, meaning and life, de liberté y libertad. And may let us all be guided by the Holy Spirit. El Espíritu Santo nos guíe a todos y a todas en esta reunión. Amen.
Amén. Muchas gracias, Rachel, por esta canción tan apropiada. Una canción que nos dice que la educación es un símbolo de educación, que es un símbolo de esperanza, que es esperanza en sí misma. Y con esto pasamos a las presentaciones. Tenemos 4 preguntas y 5 panelistas. Cada uno de los panelistas hablará de una de las preguntas que les hemos planteado y las 2 últimas hablarán de la misma pregunta. El primer panelista es José María Aymeric Sola y él nos va a hablar de la primera pregunta. José Mari es un profesor de humanidades y coordinador del aprendizaje de servicio, de proyectos de aprendizaje de servicio en el Colegio del Sagrado Corazón de Pamplona, en España. Es el coordinador del programa de voluntariado internacional Norte-Sur, promovido por las religiosas del Sagrado Corazón en España, y pertenece a varios movimientos sociales como Transpirenaica Social Solidaria, que promueve la inclusión social de personas jóvenes en situación de vulnerabilidad. Es miembro de diferentes organizaciones que promueven la educación y el compromiso social en su región, Navarra, en España y en Europa. José María, ¿cuáles son algunos de los retos principales a los que se enfrenta el sector de la educación desde hace un par de décadas y que requieren prestar una atención internacional a la cooperación para preparar a las personas jóvenes para que puedan navegar en este mundo? Le damos la palabra. Hola, buenas tardes a todos. Voy a ver si comparto una presentación que va a acompañar las palabras que voy a decir. En primer lugar, quiero agradecer la oportunidad de poder participar en este evento, gracias a la amable invitación de la hermana Margaret Guarilli. Precisamente son ya 2 décadas las que llevo trabajando como educador en un colegio del Sagrado Corazón en Pamplona, España, y espero ser capaz de responder a cuáles han sido los retos a los que se enfrenta el mundo educativo de los que yo mismo he sido testigo en los últimos 20 años. Mi punto de partida es que las personas que nos dedicamos a la educación queremos conseguir, por una parte, que nuestros estudiantes desarrollen al máximo sus capacidades, tal y como defendía hace más de 2000 años el filósofo griego Aristóteles. Y por otra parte, que el proceso de enseñanza-aprendizaje sirva para aprender a vivir fraternalmente con las personas que nos rodean y a cuidar la casa común, que es el planeta Tierra. Para educar a los jóvenes en el siglo XXI hay que tener en cuenta al menos los siguientes retos que nos plantea este mundo en el que vivimos. La tecnología y la educación. La rápida evolución de la tecnología ha cambiado radicalmente la forma en que vivimos y trabajamos dentro y fuera de las escuelas. Pizarras digitales, programación, robótica y múltiples dispositivos portátiles están presentes ya de forma natural en las aulas. La educación, por lo tanto, debe adaptarse para incorporar estas tecnologías de una manera efectiva en el aula y que las habilidades digitales de nuestros estudiantes sean empleadas éticamente y sirvan para construir un mundo mejor. La globalización y diversidad cultural. El mundo de hoy se ha vuelto más interconectado que nunca. Perdón. El hecho de que estemos compartiendo hoy este espacio de diálogo entre personas de continentes diferentes es una muestra de la riqueza de la globalización y del intercambio cultural. Por este motivo, los estudiantes necesitan más que nunca habilidades interculturales y una comprensión global del mundo en el que vivimos para tener éxito. La educación debe abordar esta diversidad cultural y preparar a los estudiantes para trabajar en entornos multiculturales. Los cambios en el mercado laboral. Las demandas del mercado laboral están cambiando rápidamente. Muchos expertos afirman que 3/4 partes de las profesiones del futuro, aquellas en las que trabajarán nuestros actuales estudiantes, ni siquiera existen hoy en día. Los jóvenes necesitan desarrollar la capacidad de adaptación, el pensamiento crítico, saber enfrentarse a problemas complejos y cultivar habilidades interpersonales para enfrentarse a los desafíos laborales que les esperan en el siglo XXI.
Las desigualdades educativas. Tal y como afirma la UNESCO, la educación es un derecho humano para todas las personas a lo largo de la vida. Además, es la principal herramienta para erradicar la pobreza, construir la paz y un desarrollo sostenible. A nivel mundial, las tasas de alfabetización han crecido en todo el mundo en estas 2 últimas décadas, muy especialmente con la incorporación de millones de niñas a los sistemas educativos. Sin embargo, existen grandes diferencias en el acceso a una educación de calidad, incluso en los países más desarrollados. Es necesario abordar estas desigualdades y garantizar que todos los niños y niñas y jóvenes tengan acceso a una educación de una manera equitativa. El cambio climático y la sostenibilidad. Los objetivos del milenio, primero, y a partir de 2015, los objetivos de desarrollo sostenible, los ODS, han puesto en la agenda mundial la necesidad de tomar medidas para frenar el calentamiento global y lograr un futuro sostenible para todas las personas, sin dejar a nadie atrás. Las escuelas en todo el mundo deben integrar conceptos de sostenibilidad y conciencia ambiental para preparar a los jóvenes para abordar los desafíos relacionados con el cambio climático. La salud mental y el bienestar emocional. Especialmente después de la pandemia de COVID que asoló el mundo, la salud mental se ha convertido en una preocupación importante entre los jóvenes. Diferentes estudios afirman que las generaciones más jóvenes son más vulnerables que las anteriores a las enfermedades mentales. Por lo tanto, la educación debe abordar las cuestiones de salud mental y fomentar un ambiente de aprendizaje que promueva el bienestar emocional y desarrolle habilidades como la empatía, la cooperación y la autorregulación. Estas habilidades son esenciales para el éxito de los jóvenes en sus proyectos de vida y también en sus profesiones. La ciudadanía democrática. Educar en valores democráticos es crucial para formar una ciudadanía comprometida y activa en la sociedad. Así se fomenta la participación ciudadana, el respeto a la diversidad y la comprensión del proceso democrático. También protege los derechos individuales, desarrolla el pensamiento crítico, previene los conflictos y contribuye a la estabilidad política y social, ayudando a construir comunidades más justas y promoviendo la cultura de la paz. La educación debe preparar a los jóvenes para ser miembros informados y comprometidos en sociedades democráticas, construidas sobre la base de la libertad, igualdad y justicia. Y ante estos retos, ¿qué podemos hacer desde la educación? La respuesta no es sencilla, pero puede servirnos de referencia el informe de la Comisión Internacional de la UNESCO sobre los futuros de la educación. Fue publicado en el año 2022 y lleva por título Reimaginar juntos nuestros futuros, un nuevo contrato social para la educación. En este texto se afirma que es necesario un nuevo contrato social para una educación que repare las injusticias al tiempo que transforma el futuro. Este nuevo pacto se debe basar en los derechos humanos y en los principios de no discriminación, justicia social, respeto a la vida, dignidad humana y diversidad cultural. Debe incluir una ética del cuidado, reciprocidad y solidaridad. Debe reforzar la consideración de que la educación es un proyecto público para el bien común. Para ello son necesarias pedagogías que nos animen a seguir aprendiendo sobre la dignidad humana y el gran logro que representa el derecho a la conciencia y a la libertad de pensamiento, pero que nos lleven a desaprender el excepcionalismo humano y el individualismo posesivo. Deben basarse en la ética y la reciprocidad y el cuidado y reconocer que somos interdependientes entre individuos, grupos y especies. Deberíamos valorar la importancia de todo lo que compartimos. La UNESCO propone en esta publicación que la pedagogía conocida como aprendizaje-servicio, APS, es una herramienta para suavizar los muros entre el aula y la comunidad. El APS promueve proyectos pedagógicos bien articulados, en los que los estudiantes aprenden mientras responden ante problemas o necesidades reales de su entorno con la finalidad de mejorar. Se trata de educar al servicio de la comunidad. Integrar proyectos de aprendizaje-servicio en los planes de estudios permite a los estudiantes aplicar sus conocimientos para abordar problemas de su entorno, desarrollando habilidades prácticas, conciencia social
y un sentido profundo de responsabilidad cívica. Esta metodología prepara a los jóvenes para enfrentarse a los desafíos actuales, los empodera para ser agentes de cambio positivo en el mundo en el que vivimos. La Fundación Educativa Sofía Barat, que agrupa a 14 centros educativos del Sagrado Corazón en España, entre los que se encuentra el Colegio de Pamplona, en el que yo trabajo, compartimos un modelo pedagógico que llamamos Por Ti. Esta propuesta anima al personal educativo a dar a cada persona una formación integral que le ayude a crearse un criterio propio respecto al mundo y le dote de recursos para ser una persona competente, capaz de protagonizar los cambios que hagan cada vez un mundo más justo y más humano. La propuesta se compone de 7 líneas de fuerza, las que me quiero detener en la primera: educar para transformar. Con ella queremos que la persona, en su dimensión individual, social y trascendente, sea el centro de la educación. Queremos fomentar el pensamiento crítico y valores como la compasión, la relación y la transformación que trae consigo la ética del cuidado de la vida. Acompañamos al proceso de fe de las personas y los grupos comprometidos con la justicia, paz e integridad de la creación. Generamos procesos educativos para que los estudiantes sean conscientes de la realidad, reconozcan su dignidad, descubran sus capacidades, tomen sus decisiones y se guíen por los valores del Evangelio. ¿Y es posible llevar todos esos buenos principios a las aulas? La respuesta es sí. Y os lo voy a mostrar con ejemplos reales de proyectos de aprendizaje-servicio implementados en mi colegio en los últimos años. La nariz que hace sonreír. Niños y niñas de 5 años aprenden sobre el cuerpo humano y qué ocurre cuando enferma. Además, preparan una actuación vestidos de payasos para niños y niñas hospitalizados. Superinventoras. Niños y niñas de 8 años aprenden sobre mujeres inventoras y pioneras en diferentes campos como el arte, la política o la ciencia. Además, reivindican la restauración de un mural cercano a nuestro colegio dedicado a estas mujeres que había sufrido ataques vandálicos. Jardines efímeros. Estudiantes de 14 años diseñan y construyen unos jardines dedicados al cambio climático en una zona deteriorada de nuestra ciudad. Lo hacen colaborando con otros centros educativos y las autoridades de la ciudad. 1000 horas para cambiar el mundo. 100 estudiantes de 16 años dedican entre todos más de 1000 horas de su tiempo durante un curso escolar, colaborando con diferentes asociaciones de la ciudad, dedicadas a atender a personas mayores, a personas con diferentes discapacidades, a migrantes, promueven una tienda de comercio justo, reparten alimentos entre familias vulnerables, etc., con el propósito de que su ciudad, Pamplona, sea más justa, más humana y más sostenible. Termino ya con esta imagen que cada día, cuando entro al colegio, le tengo el placer de verlo. Y en ella dice: vamos a hacer un mundo más justo porque es posible. ¿Acaso puede haber una tarea más apasionante y hermosa? Muchas gracias. Wow, thank you, José María. Thank you for reminding us Wow, that José María, muchas gracias we need to ensure that our students por develop their presentarnos abilities la necesidad de que nuestro alumnado se desarrolle respondiendo a problemas reales y a las necesidades del mundo que les rodea. Muchas gracias por darnos todas estas herramientas tan útiles y que nos pueden ayudar en avanzar en el tema de discusión de hoy. Nuestra siguiente panelista es Aditi Paul, que va a contestar a la segunda pregunta. Aditi Paul en este momento trabaja como profesora en el Departamento de Inglés del Instituto de Secundaria Sofía de Mumbai. Ha completado sus estudios de máster en literatura inglesa en el Centro de Humanidades de Manipal y su interés en educación le llevó a trabajar previamente como investigadora ayudante en la consultoría Sandbox, donde trabajaba en la relación entre los logros académicos y el estrés en el sistema educativo de la India.
También ha sido investigadora en un programa de excelencia en los artes en el Instituto de Secundaria Sofía para mujeres. También tiene experiencia editorial, ha trabajado en la industria a nivel comercial y como educadora, su objetivo es explorar el campo dinámico de la literatura, siempre en relación y en compromiso con la investigación y la escritura. Y me gustaría que le preguntáramos hoy cuáles son las necesidades del sector educativo a la hora de abordar los cambios que se están produciendo para que nuestro alumnado pueda navegar con éxito el mundo actual. Muchas gracias, hermana, por esta presentación tan amable. Y también quiero agradecer a José María esta visión tan completa que nos ha ofrecido de nuestros retos. El tema que tenemos hoy entre manos está muy relacionado con los retos que ya nos ha planteado José María. Y a mí ahora me gustaría explicar cómo la educación no consiste únicamente en lo que hacemos y en el currículo, sino que también depende de las instituciones y de la gobernanza de esas instituciones y de aquel sector legislativo que decide sobre las leyes de educación. Es decir, que tenemos que trabajar a tres niveles. En primer lugar, tenemos que trabajar en el aula como educadores y educadoras, es evidentemente, y luego tenemos instituciones como las escuelas, las guarderías, los institutos de secundaria, las universidades, y luego tenemos un tercer nivel que es el sistema educativo per se y aquellos legisladores y legisladoras que marcan cuáles son los cambios que se van a introducir en este nivel. Entonces voy a poner estos tres niveles en relación con los retos. En primer lugar, quiero que nos ocupemos del tema de la igualdad y la equidad y cómo, como siendo un derecho básico, la educación está íntimamente relacionada con su consecución. Y sabemos que en este momento la educación no llega a todo el mundo y aquellos lugares donde llega no llega en términos de igualdad. Entonces, me gustaría que nos planteáramos cómo podemos conseguir que la distribución de la educación sea equitativa y igualitaria. Estamos hablando de a quién llega la educación y a quién no, y en qué calidad llega y en qué calidad no llega. En muchos lugares llega la educación en contenidos, pero no permite una libertad de pensamiento o una educación de la visión crítica de nuestro alumnado. La pandemia del COVID también ha subrayado claramente los problemas de desigualdad que tenemos en el mundo de la educación. Así que, en consecuencia, tenemos que hablar de todos estos temas que están surgiendo. Tenemos que hablar de la conectividad, el acceso a un buen acceso a Internet, el acceso a dispositivos que permitan el acceso a Internet, todo lo que nos permita la interactividad con un mundo global y cambiante. Y todo esto subraya que la igualdad y la equidad no puede dejar al margen el aspecto práctico de aquellos medios que nos permiten llegar a ello. A medida de que hablamos de la equidad en la educación y de la igualdad en educación, tenemos que hablar de los estándares de educación, tenemos que hablar de pedagogía, tenemos que hablar de los currículos, tenemos que hablar de la formación del profesorado. Y esto lo comento porque todo esto está muy relacionado con la calidad de la educación. La siguiente crisis que me gustaría subrayar aquí y que creo que es bastante relevante es la que en este momento es más urgente para nosotros y para nosotras. Y es la siguiente. Hay un informe que
se ha publicado es el informe de 2022 de la Cumbre de Transformación de la Educación, en la que se dice claramente que tenemos que abordar también las crisis del pasado. Si queremos implementar cambios en este marco, no podemos limitarnos a ver las necesidades de ahora, sino que tenemos que ver las heridas del pasado y ver cómo restañarlas. Tenemos que trabajar con las nuevas generaciones para formarlas para el futuro y para que aprendan de las injusticias del pasado. Es decir, que no se supone que debemos permitir simplemente que las generaciones futuras hablen o expresen su opinión, sino que es nuestra obligación hacerles conscientes de las crisis del pasado para encontrar una salida hacia el futuro en colaboración con ellos y con ellas. Puedo presentarles un ejemplo muy claro. Por ejemplo, el informe de 2023 sobre los ODS subraya en una nota cómo la educación sobre el cambio climático ha mejorado, pero todavía no está incluida en todos los currículums. Y se hacía un análisis muy exhaustivo de 100 países diferentes en los que se veía que casi la mitad de estos 100 países no mencionaban el cambio climático en sus currículos. Por lo tanto, no estamos respondiendo a las necesidades actuales, porque no estamos presentando a nuestro alumnado esta necesidad fundamental y no les estamos formando para dar una respuesta. Tenemos que replantearnos la relevancia de los temas a los que nos estamos enfrentando. Y para abordar todos estos retos necesitamos financiación. Por supuesto, la financiación en educación no es solo las cuotas del alumnado, sino también es cómo hacemos los presupuestos. Es decir, no se trata solo de la financiación que recibimos, sino también de cómo asignamos esa financiación a los diferentes objetivos y departamentos. Normalmente se ha visto que se gasta más dinero en la formación económica que en el resto de los temas. El informe de la Cumbre de Transformación de la Educación de 2020 se dice que los países nórdicos normalmente recurren a expertos externos para abordar el tema de la financiación, pero no todos los países han conseguido han conseguido tener acceso suficiente a fondos financieros para poder abordar todos los temas que nos ocupan. Muchas veces nos encontramos con que para 2030 habrá mucha parte del alumnado que no será capaz de acceder a los centros escolares, que no tendrá acceso a la educación, y muchos que si acuden a la información no será información de calidad porque no habrá medios financieros suficientes. Es decir, que la infraestructura también es importante, como decía anteriormente. Es decir, que la educación la definición que tenemos de educación hoy en día se tiene que ampliar. Ya no basta en pensar únicamente en contenidos o incluso en la calidad de esos contenidos, sino que tenemos que ampliar el concepto de educación a las instalaciones, incluso al acceso al agua y a la electricidad. Porque parece obvio, pero muchas veces la falta de educación es una respuesta a las circunstancias del entorno que se dan en un momento determinado. Y si me permiten decirlo, la educación es un proceso de aprendizaje holístico. Aprendemos a lo largo de todas nuestras vidas y esto es lo que nos permite cambiar y adaptarnos a los cambios. Aprendemos lo que quiere decir, así aprendemos lo que quiere decir tener una educación permanente a lo largo de toda la vida. Y esto no puede tener lugar en aislamiento. Ya se ha mencionado hoy que muchas veces estos retos que estamos contemplando son la punta del iceberg. Hay muchos más retos ocultos que irán emergiendo. Estamos empezando ahora a hablar de este nuevo concepto de educación y de sus retos, pero en este momento es muy importante que ya comprendamos que abordar esos retos no es cosa de una institución determinada o de un profesor o profesora determinado, sino que no lo podemos hacer solo.
en soledad. Tenemos que abordar todos estos retos en conjuntos. En la colaboración y la cooperación van a ser fundamentales en este momento y creo que así podremos llegar a conseguir una educación holística. Muchas gracias. Gracias, Aditi, Paul. Y muchas gracias también por subrayar que la educación que ofrecemos tiene que preparar a las personas jóvenes para todos los cambios que puedan suceder en su vida. Muchas gracias por compartir este conocimiento. Y ahora pasamos a nuestro tercer panelista, que es Maki Saito. Maki Saito es de Japón, pero vive en Estados Unidos. Es consultora es una consultora empresarial social, es agente inmobiliaria, también es autora de bestsellers y da conferencias en escuelas de negocios, es madre, tiene una hija y también es agente del cambio. Y atribuye la base a todas estas capacidades que tiene a la educación que recibió en los colegios del Sagrado Corazón, tanto en Japón como en Estados Unidos, a los que ella asistió, y también en los diferentes viajes que ha realizado a lo largo del mundo. Maki, ¿cómo vería la participación significativa de las personas jóvenes en el contrato social sobre la educación? Le pasamos la palabra. Muchas gracias, Margaret. Permítanme que comparta una imagen que he creado para la reunión de hoy. ¿Se ve mi pantalla? Gracias, Margaret, por la invitación de hoy. Y gracias, José María, por tus reflexiones sobre los desafíos educativos que han resonado profundamente en mí, especialmente la idea de tender puentes entre las aulas y las comunidades. Y el recordatorio de Aditi sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y el llamado de la UNESCO a reimaginar nuestro futuro juntos ha sido muy, muy potente. ¿Qué significa realmente? ¿Cómo podemos integrar estas ambiciones en la educación para poder crear un contrato compartido que nos beneficie a todos y a todas? Hoy me gustaría compartir tres formas, tres caminos inspirados por el poder de la juventud, tres formas en las que podemos ser parte de la solución. Mis claves son los dones, el emprendimiento social y el poder de la billetera. El poder de los dones. Hace 13 años, cuando vivía en Tokio, fui testigo del devastador terremoto, del tsunami y de las explosiones de la central nuclear. Se perdieron más de 15.000 vidas y fue un momento terrible, muy oscuro. Y en medio de esta tragedia surgieron muchos actos extraordinarios de bondad y de apoyo. El músico Ryuichi Sakamoto vio los instrumentos destrozados de los estudiantes y no se limitó a ofrecer dinero, sino que movilizó a los fabricantes de instrumentos como Yamaha para que los repararan y organizó un festival internacional de música con una orquesta de un instituto local. Su don para la música se convirtió en un faro de esperanza, recordándonos a todos y a todas el inmenso poder que hay dentro de cada uno. Imagínense un centro escolar que se convierte en un lugar donde recibir un abrazo en un momento duro. Todo esto son diferentes soluciones que hemos podido ver a lo largo del tiempo. Hay personas que tienen el don del arte y nos regalan esta belleza a través de sus dones. Otras personas tienen el don de diferentes aspectos del arte, de la creatividad, de la economía. Y todo esto es un poco difícil en este entorno
de una sociedad y una economía que solo se centra en el rendimiento y en el beneficio económico y que divide a las personas entre personas con éxito y fracaso, personas que fracasan. Y esta integridad, el buscar una sociedad basada en la integridad en lugar de esto, nos va a llevar a una sociedad más pacífica y más próspera. Un desierto puede convertirse en un evento maravilloso en el que se reúnen personas de diferentes partes del mundo. Yo he podido asistir a este encuentro en el desierto de Arizona y había de todo. Había un grupo de cristianos que ofrecían lavar los pies a las personas participantes. Yo cultivaba tomates y hacía salsa de tomate para la pasta. Otra persona contribuía cantando canciones con su guitarra. Esta es la base de la utilización de los dones en base a la generosidad y el compartir. Y la educación debería nutrirse de esto, debería nutrirse de los dones individuales para crear una sociedad en la que todo el mundo pueda crecer y desarrollarse. Y permítanme que les hable también de mi querida amiga, de mi querido amigo Anjili, que era un joven discapacitado de Kenia. No tenía dinero ni para permitirse zapatos y tampoco podía andar bien porque tenía polio. Pero una hermana del Sagrado Corazón reconoció un brillo en sus ojos y vio que estaba comprometido con el cambio y con mejorar. Y le permitió asistir, le ayudó a asistir a rehabilitación y le ayudó a conseguir educación para acabar siendo zapatero. Y después del estudio de la educación profesional de zapatería, llegó a abrir su propio negocio de zapatería. Y yo tuve noticias de esto a través de un boletín de noticias que nos enviaba y me sentí muy, muy orgullosa, porque Anjili ahora no solo es un emprendedor, sino que es un emprendedor social. Su empresa trabaja por la inclusividad y su historia abraza el espíritu de este nuevo contrato social que necesitamos. Necesitamos un sistema educativo que promocione a estos emprendedores jóvenes que buscan crear negocios que promuevan un cambio social. Es decir, que no se trata solo de conseguir que de nuestros centros educativos salgan personas graduadas, sino personas graduadas que estén comprometidas con un cambio social, con un cambio ambiental y que quieran crear sociedades empoderadas. Las hermanas del Sagrado Corazón y los colegios del Sagrado Corazón, que se encuentran en 40 países diferentes, en 5 continentes distintos, fueron fundadas solo por una hermana, la hermana Margarita Sofía, durante la Revolución Francesa. Y su objetivo visionero, su visión y su objetivo fuera crear personas que fueran instrumentos de paz. ¿Y esto qué quiere decir para ustedes? Para mí, y conforme a lo que decía el director de la escuela primaria a la que asistí, del Sagrado Corazón, esto quiere decir que hay que cultivar la escucha activa y el servicio a los demás. Y esto lo hacíamos a través de programas de voluntariado. Y pudimos ver, por ejemplo, yo participé en un programa de voluntariado en Kenia y pude ver a RSCJs que estaban conduciendo durante horas para llegar a lugares remotísimos para llevarles ayuda sanitaria. Eran auténticas voluntarias que regalaban su tiempo y su esfuerzo. Y la última herramienta de las que le quiero hablar es de la billetera. Tenemos que permitir que nuestro dinero y nuestra billetera apoyen las ideas que defendemos. Cada compra es una herramienta. Podemos intentar que nuestras compras y la forma en la que gastamos el dinero esté alineada con nuestras éticas, negándonos a comprar productos que están hechos por empresas que explotan a sus trabajadores, que explotan a los niños,
Y, por ejemplo, aquí tenemos a Macadamia, que es una empresa que fabrica ropa de mucho gusto y muy moderna en base a plásticos reciclados. Cuando hablo de utilizar la billetera como herramienta, es una forma para contribuir a la consecución de los ODS. Acuérdense de que su billetera también es su voz. Y cada decisión consciente, cada acto de amabilidad y cada dólar que gastamos con una intención determinada tiene un efecto Doppler y se replica, es como el efecto mariposa. Podemos elegir invertir en empresas de energía sostenible y energía verde en lugar de empresas que utilizan todavía hidrocarburos. Todas las acciones, por pequeñas que sean, contribuyen a crear un futuro mejor. Y los retos a los que nos enfrentamos pueden parecer enormes, pero tenemos la capacidad y el poder de superarlos si ayudamos a que las personas jóvenes descubran el poder que tienen y ayudándolos a encauzarse hacia el emprendimiento social y hacia el consumo consciente. Y de esta forma podemos conseguir un mundo en el que la juventud florezca y crea un futuro en el que este efecto mariposa acaba consiguiendo un cambio poderoso. Vamos a empoderar a nuestra juventud, a nuestros estudiantes jóvenes. Vamos a apoyarles en sus esfuerzos por conseguir un mundo más sostenible, más alegre y más esperanzador. Vamos a reconocer ese brillo especial en los ojos, ese compromiso con el cambio para crear una ola de tsunami que cambie el mundo. Muchas gracias. Thank you, Maki, for drawing. Muchas gracias, Maki, por compartir su experiencia vital y yo creo que que ha tenido un efecto muy poderoso sobre nosotros y nosotras hoy. Me gusta ese dicho que ha utilizado de que tenemos que contribuir a un mundo en el que ese brillo especial de cada una de las personas jóvenes con las que trabajamos pueda florecer y cambiar el mundo. Porque es cierto que como educadores y educadoras estamos llamados a crear agentes del cambio. Gracias. Nuestra última pregunta va a ser respondida por Ros Farah y María Casares, que es la pregunta cuarta. Ros Farah estudió en... Parece que hemos perdido a la hermana Margaret. No la escuchamos. No tiene sonido. No escuchamos a la hermana Margaret. Hermana Margaret, parece que su conexión no es buena. Rose, ¿va usted a hablar a continuación? No, María. Yes. My name Sí, is Maria. I'm me an llamo María. Sacred Heart. Soy... Un momento, un momento. Adelante. Perfect. Thank you. My name is Maria. Me and llamo I'm María. an alumni of the
Soy antigua alumna del Colegio del Sagrado Corazón de la Ciudad de México y ahora estoy estudiando Relaciones Internacionales. La pregunta que se me planteó y que vamos a responder Rose y yo dice lo siguiente: ¿cómo contribuye o ha contribuido la educación del Sagrado Corazón y sus valores Consultant at the Bridgespan in Ethiopia? Yeah. How is ¿Cómo hemos vuelto a perder a la hermana Margaret? Should I continue? ¿Puedo seguir? Well, I'll Bueno, continue. voy a continuar. So I'm a university student. Yo soy estudiante universitaria y he podido apreciar el papel polifacético que la educación del Sagrado Corazón juega en la preparación de las personas jóvenes para navegar con éxito este mundo. La experiencia educativa del Sagrado Corazón va más allá de los libros de texto y los exámenes, sino que tiene un enfoque holístico que equipa a los y las estudiantes con diferentes habilidades y perspectivas que son esenciales para florecer en las complejidades del panorama mundial actual. Voy a compartir con ustedes 8 o 9 ejemplos que se deben a mi educación en el Sagrado Corazón y que yo estoy usando ahora en mi fase universitaria. En primer lugar, es el pensamiento crítico y las capacidades analíticas. La educación del Sagrado Corazón anima a los estudiantes y las estudiantes a cultivar el pensamiento crítico y las capacidades analíticas. Nos plantea temas complejos y nos hace participar en retos de debate para plantearnos cuál es nuestra respuesta. La segunda es la alfabetización en investigación e información. Vivimos en el mundo de la información, pero saber cómo navegar este amplio mar de información es muy importante para poder tomar decisiones informadas. El tercero es la adaptabilidad y la resiliencia. La vida universitaria es un entorno muy dinámico que se parece a la incertidumbre del mundo real. Saber cómo adaptarse y cómo tener resiliencia en este mundo es esencial. El cuarto punto, o la cuarta habilidad que he desarrollado gracias a la educación del Sagrado Corazón, es la conciencia cultural y la diversidad. Gracias a la educación del Sagrado Corazón que he recibido yo, he sido capaz de apreciar la diversidad de las diferentes culturas y sé cómo trabajar y colaborar con personas de diferentes contextos y de diferentes formas de vida. También he aprendido capacidades de comunicación, habilidades de comunicación, que me permiten encontrar una base común de diálogo con otras personas que luego me facilita la comunicación con ellos. Otra habilidad que he adquirido en el Sagrado Corazón es la toma de decisiones ética, que es fundamental en un mundo que está muy politizado. He aprendido cuál es el valor de la integridad. Otro aspecto que me ha dado la educación del Sagrado Corazón son las oportunidades de trabajar en red. La educación del Sagrado Corazón nos proporciona un entorno único para trabajar en red con profesores, alumnos, antiguos alumnos, etcétera. Y uno de los mejores ejemplos es este evento de hoy. Y otro punto es la ciudadanía internacional. En mi educación del Sagrado Corazón he tenido una experiencia muy importante a través de programas internacionales, de oportunidades de intercambio y de contenidos enfocados en un mundo internacional. Me ha hecho sentir ciudadana del mundo. No solo el hecho del sentimiento, sino también la responsabilidad que conlleva. He sido capaz de entender y de implicarme con aspectos sociales internacionales y a pensar desde este punto de vista internacional y no solo desde mi punto de vista personal. Y el punto final que quiero abordar hoy es la espiritualidad centrada en la acción. Es cierto que en la educación del Sagrado Corazón he sido capaz de desarrollar mi espiritualidad y dejar que esta espiritualidad guíe mis decisiones en un mundo que está lleno de incertidumbre, pero también esta espiritualidad que he aprendido me ha enseñado a pasarla a la práctica, a encontrar formas de
creo que José Mari también lo ha mencionado, formas de pasar a la acción. Y creo que esta es una de las cosas más importantes que me ha dado el Sagrado Corazón. Y le voy a pasar la palabra a Rose, que va a hablar desde su punto de vista como joven profesional. Muchas gracias, María. Todo lo que has comentado ha resonado con mi experiencia de alumna en el Sagrado Corazón. Para mí ha sido un honor estar aquí con todos ustedes. Me llamo Rose Serra, he estudiado en el Colegio del Sagrado Corazón en Nueva York durante muchos años y mis objetivos en la vida y mi forma de ver la vida, desde luego que han sido conformados por mi educación en el Sagrado Corazón. Creo que María ha hecho un trabajo excelente explicando cuáles son las habilidades que hemos aprendido en el Sagrado Corazón y que nos permite avanzar en este mundo. Y voy a hablar a continuación de cómo la educación del Sagrado Corazón ha marcado mi vida profesional. Me ha ayudado a marcarme una serie de objetivos en base a una ética. El objetivo 3 creo que ha sido el que más influencia ha tenido en mí mismo y creo que este objetivo es el que dice que la educación del Sagrado Corazón se centra en una educación que está basada en la espiritualidad, que pasa a la acción y que interactúa con el entorno. Y nosotros teníamos una escuela hermanada en Uganda y Michael Chang, que creo que está en esta sala y que quizás pueda saludar brevemente, es quien dirigía este programa de colaboración y que nos ayudó a entender qué era en la práctica este objetivo 3 que suena tan bonito sobre el papel. Yo estoy especialmente agradecida porque nuestra comunidad se pudo movilizar en diferentes oportunidades para conseguir fondos para YouSOR. Y esto nos ayuda. YouSOR es una ONG internacional dedicada a la educación y al emprendimiento con la juventud siria y conseguimos recaudar miles de dólares, que es un ejemplo estupendo de cómo el objetivo 3 puede pasar a la práctica. Y me ha ayudado a entender cómo mi comunidad y cómo mi iniciativa dentro de mi comunidad puede contribuir a cambiar la vida de personas en otros lugares del mundo. Y esto es un gran valor que he aprendido gracias al Sagrado Corazón y que me permite ahora seguir buscando formas en las que puedo contribuir. Me ha ayudado a decidir carreras y trabajos, a elegir trabajos que no solo me promocionan dentro de mi carrera profesional, sino que me permiten también tener un impacto en el mundo. Entonces elijo trabajos en el mundo económico o en las políticas públicas que me puedan incrementar ese impacto en el mundo, que me permiten utilizar el privilegio que he tenido de estudiar en el Sagrado Corazón y de tener una buena educación para cambiar el mundo. Y creo que no es solo mi experiencia, es algo que también he oído de diferentes compañeros y compañeras que se graduaron conmigo. Son estudiantes que han seguido trabajando en el gobierno local de Nueva York, en el Ayuntamiento de Nueva York, o personas que ahora son asesores de empresas que les ayudan a ser empresas más sociales o más ambientales. Es decir, que mi entorno de amistades, de jóvenes profesionales que hemos estudiado en el Sagrado Corazón, he visto que seguimos en esta línea. Yo cuando empecé a trabajar, trabajé como consultora de estrategias en el grupo Bridgespan en Nueva York y en Singapur y ayudé a la empresa a reforzar su presencia en el sureste de Asia. Y he ayudado a que esta empresa se movilizara también para pasar a la acción y nos permitió llevar inversiones a países del mundo en las que no hay inversión. Nos centramos en países del Medio Oeste para crear una sociedad con más medios económicos. Y todas estas habilidades de las que ha hablado María son muy importantes, pero sobre todo son importantes porque están basadas en unos objetivos y unos valores que han marcado nuestras decisiones y han marcado nuestras decisiones profesionales. Así que a todos los educadores y educadoras que están en la sala, me gustaría recordarles que
el servicio que están realizando hoy y que todo diálogo que tienen sobre los objetivos dentro del colegio contribuyen después a nuestra carrera profesional y a cómo nuestra carrera profesional incide en el mundo. Muchas gracias por haber creado estos valores en nosotras. Y sin más, le paso la palabra a la hermana Margaret. Hello? Hola. Sorry, I've been muted. Disculpen que he perdido antes el sonido, pero quiero agradecer a María y a Rose por compartir experiencias vitales auténticas vividas en colegios del Sagrado Corazón. Global citizenship. So we thank you for being ambassadors of the Sacred Heart. And for now, because of time, we are not going to have plenary session, but we shall have question and answer session. And we shall have 5 minutes for that. Then we'll have the synthesis. So Rachel, please guide us through the question and answer session. Well, for the moment, there is no questions on the chat, but just feel free to raise your hands and ask your question to one of the panelists or all of them. Okay, so if there are no questions, I would like to invite if there is No, any... there are questions, Margaret, maybe from Okay, go Carla ahead. Reyes and after for Yolanda. Hi everyone. I apologize for my voice because I'm sick right now. I'm happy to be here. First of all, thank you for having us here. It was amazing, the questions and the topics. I work for the U.S. Canada province as Young Adult Project Manager and Vocation Office Assistant. I work with Sister Reina, mainly in the Sacred Heart DNA program right now. And I know Maria from the Sacred Heart DNA program. Lovely to see you, Maria. And my question is basically how, listening to the last question, right, where the Maria and Rose shared a bit about the values and the experience and characteristics that the Sacred Heart DNA education gave to them. I'm an outsider of the society. I didn't go to a school of the society. I didn't know the society before working here. I'm just wondering, how can we also share all of those benefits and values and everything that the society gives to them beyond Sacred Heart DNA alumni and people, and beyond the volunteering experience. You know, we work a lot with a lot of projects focused on that same topic, on sharing all of those experiences and benefits and values to other people outside of the society, like me, that didn't know about the society. And I just want to know your point of view on that topic, on how can we expand the charism of the society with other people that don't know about us beyond that volunteering experience. You want to answer, maybe? I think I can take this question. Great. Hi, Carla. It's so good to see you again. Creo que voy a contestar yo a esta pregunta. Hola, Carla, es un placer verte. Creo que una forma en la que se pueden compartir los valores del Sagrado Corazón es que no es solo para el alumnado. Lo podemos reflejar también en nuestro trabajo profesional, en nuestros valores y en la comprensión que tenemos de la ciudadanía internacional, de esa espiritualidad puesta en marcha, puesta en acción,
Y creo que se ve en nuestra vida profesional, pero también en nuestras relaciones, en nuestra familia, en nuestras amistades. Y creo que este es uno de los grandes valores del Sagrado Corazón. Y creo que mejorando un poco este mundo, dejándolo un poquito mejor que como lo hemos encontrado al principio, estamos compartiendo nuestro compromiso con el trabajo social y con todos los objetivos que tenemos como alumnas de la Sociedad del Sagrado Corazón, pero también como seres humanos. Tenemos un lugar en el que nos podemos sentir en casa y creo que es la mejor forma de compartir nuestros valores. Después veo que Yolanda también ha levantado la mano, después Renzo, y si quieren escribir también alguna pregunta para Alejandra, lo pueden hacer en el chat. Yolanda, ¿cuál es tu pregunta? Mi nombre es Yolanda y trabajo en la Casa Madre en Roma. Mi pregunta va para José Mari. Hola, José Mari, nos hemos visto. Has dado algunos ejemplos de cómo respondéis a los retos en el Colegio de Navarra. Mi pregunta es, de lo que entiendo, los ejemplos van por nivel. ¿Han tenido oportunidad de afrontar estos retos mezclando los niveles y haciendo que la respuesta al reto sea algo comunitario a todos los niveles, desde primaria, infantil, con los de secundarios juntos, o siguen siendo actividades separadas por nivel? Gracias. Hola, Yolanda. Mira, en el colegio llevamos 6 años impulsando este tipo de proyectos de aprendizaje-servicio. En esos 6 años hemos hecho proyectos muy variados y muy distintos. Y hemos intentado, eso que dice la UNESCO, ablandar los muros de nuestra escuela, abrirnos a la comunidad, abrirnos al barrio. Algunos proyectos que hacemos en el colegio son internos, es decir, los hacemos entre mayores y pequeños, pequeños y mayores, es decir, que son dentro del colegio. El primer proyecto de todos que impulsamos en el colegio se llamó, a ver si se puede traducir, Consumo Justo no, sí, consumo justo con mucho gusto. No, consumo gusto, perdón. Consumo justo, consumo gusto. Y era una reflexión sobre bueno, los hábitos alimenticios en diferentes niveles. Y trabajamos sobre el comercio justo, trabajamos sobre personas sin hogar y personas y familias vulnerables de nuestro entorno. Y en él participaron todas las etapas educativas, todos los cursos del colegio. En otras ocasiones, los proyectos son de un curso, una clase, con una asociación, una entidad de nuestro barrio, de nuestro entorno, de nuestra ciudad, en un ámbito determinado. Es decir, los proyectos son muy ricos y muy variados. Hay proyectos cortos, hay proyectos largos, hay proyectos con una asociación, hay proyectos que colaboramos a la vez con 5 asociaciones, hay proyectos que hacemos con otros colegios, otros los hacemos nosotros solos. Es decir, que recogemos todas las iniciativas que podemos para intentar hacer proyectos educativos que transformen este mundo. No sé si te he respondido, Yolanda. Gracias, José Mari. Sí. Thanks a lot, José María. And maybe the last Muchas question. gracias, José María. Y quizás tal vez la última pregunta, Renzo. Sí, buenos días, ¿se me escucha? Yes, very well. Sí, le escuchamos bien. Adelante. Ok. Bueno, agradecer primero que todo a esta gran oportunidad que tenemos todos los formadores, formandos del Sagrado Corazón por dar testimonio de nuestra misión, ¿no? Y heredar esa espiritualidad de Magdalena Sofía. Más que una pregunta, un comentario, valoré mucho todas las exposiciones, los diálogos, pero me quedo también con el de Aditi porque hablaba un poquito, me gustó mucho esto de trabajar con las nuevas generaciones para aprender de las injusticias del pasado, ¿no? Y lo proyecto en el sentido de que a veces se vuelven a cometer los mismos errores en nuestros países, en nuestras sociedades, en nuestro contexto, si es que no se evalúa la crisis del pasado. Y nosotros tenemos una gran fortaleza, un gran poder, que es formar a las generaciones que van a ser líderes de nuestras sociedades, de nuestros entornos. Y si no les ayudamos a ver esos errores del pasado, los van a volver a cometer.
Y valoré también mucho el tema de cómo formando de esta manera podemos lograr, todos los expositores lo han dicho, el testimonio de las exalumnas creo que fue valioso, el tema de transformar el entorno, transformar la sociedad. Esa gran fortaleza y poder que tenemos de formar a las generaciones para transformar el entorno en el presente y en el futuro. Muchas gracias. Thanks a lot, Renzo, for your Muchas comment. gracias por estos comentarios. Es cierto que no era una pregunta, pero Alejandra nos ha puesto en el chat una invitación para hablar del tema de la inteligencia artificial. No sé si alguien quiere comentar algo. Norin, tal vez. Sí, invitamos a Norin. Muchas gracias, Rachel, por adelantar este turno de preguntas y respuestas. Y Norin, le pasamos la palabra para que nos dé un resumen de esta jornada. Muchas gracias, Margaret. Buenas tardes a todo el mundo. Creo que todo el mundo tiene su propia idea de dónde o con qué tema ha comenzado la jornada y cómo ha ido avanzando hasta el final, porque todos hemos hecho nuestra propia síntesis. Hemos tenido la suerte de escuchar a panelistas muy interesantes que han hablado tanto desde el punto de vista teórico como desde su propia experiencia. Y yo dividiría esta sesión en dos partes. Creo que José Mari ha tenido la parte más difícil porque le ha tocado hablar de los retos. Y siempre parece que es un poco deprimente hablar de los retos, pero lo ha hecho de una manera que nos ha inspirado a todos y a todas. Nos ha hablado de la globalización, de los retos tecnológicos, pero me gustaría enlazar con la parte inicial de su intervención, con el póster final que está en la entrada de su colegio, en el que dice: vamos a conseguir que el mundo sea más justo porque se puede. Y me gustaría enlazar esto con lo que se ha dicho al final del todo, de tomar la educación del Sagrado Corazón y no dejar que se limite a ser un póster en la pared, sino pasarlo a la acción, hacerlo vida. Y esto para mí sería el mayor éxito de todo lo que intentamos conseguir como educadores y educadoras. Lo que veo en los colegios, en las escuelas del Sagrado Corazón y en las comunidades del Sagrado Corazón es que vemos oportunidades. Cuando nos planteamos estos retos, los elevamos a un mundo más amplio. No nos limitamos a ver cuáles son los retos de nuestro aula, sino que vemos estos retos cómo se reflejan en la comunidad y cómo se reflejan en el mundo, y quiénes son las personas que toman las decisiones y quiénes son aquellas personas que no tienen voz, quiénes son ignoradas, y intentamos abordar estos retos de una manera más global. Y creo que en estas presentaciones hemos podido ver cómo todo el mundo trata de dejar de hacer las cosas como se han hecho toda la vida, sino tratar de ver todos estos retos pequeños en un marco mucho más amplio, viendo también el valor humano que tienen, el valor económico que tienen, el valor social que tienen. Y creo que hemos comenzado con los retos y hemos tenido una respuesta. Aditi nos hablaba en la primera parte de su conversación de cómo estos retos tienen una repercusión más amplia, y en la segunda parte de su presentación nos hablaba de la esperanza, de la alegría, de cómo el aprendizaje puede ser algo que cambia el mundo de manera llena de esperanza, alegre y divertida. Y esto nos ha llevado a Maki, que nos ha hablado del emprendimiento social y de cómo se puede uno movilizar para cambiar el mundo y a la vez ser uno mismo y disfrutar haciéndolo. Y para nosotros y nosotras como público hemos sido capaces de recoger esta invitación a escuchar de verdad y a tender la mano a quienes necesitan nuestro apoyo. Ella nos invitaba a crear el efecto mariposa, a hacer ondas que se
expandieran por todo el mundo. Y eso es lo que ocurre, porque los cambios, por muy pequeños que sean, acaban teniendo un efecto más amplio y acaban teniendo un impacto en los grandes temas a los que nos enfrentamos en el mundo. Yo sí que siento, de verdad, que la contribución de María y de Ruth, que son más jóvenes, nos enseña cómo lo que hacemos sí que tiene un efecto real. No podemos dejar de caminar, no podemos dejar de avanzar, y por eso quiero agradecer a Margaret la inspiración de haber organizado este evento. Ya sé que ha llevado muchísimas horas de preparación, muchas horas de correos electrónicos de un lado para otro, y me parece que ha sido un gran logro reunir a quienes se ha reunido hoy aquí, y espero que el público hoy recoja el guante y nos ayude a seguir avanzando. También quiero agradecer a Rachel y a Florence y a Ana y a Elisa, a todo el equipo que han hecho un trabajo estupendo desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista lingüístico, para que pudiéramos seguir este contenido tan maravilloso de todos los panelistas, que además han demostrado estar abiertos y abiertas a preguntas y nos han ayudado a entender mejor todo. Muchas gracias, Norin, por este resumen y por todo el apoyo que nos ha prestado al equipo durante la preparación de este evento. También quiero agradecer a todos los y las participantes que son miembros de la familia del Sagrado Corazón y que va desde las Naciones Unidas a todas partes del mundo. Muchas gracias por reunirse hoy aquí en fraternidad. Muchas gracias por ayudarnos a comprender mejor los retos, a encontrar soluciones. Muchas gracias por venir. Y ahora tengo un aviso. En las Naciones Unidas normalmente tenemos muchos foros y hay muchas congregaciones y muchas ONGs que son nuestros colaboradores y colaboradoras. Y me gustaría decir que aquellas personas que se encuentren en Nueva York o que puedan tener la oportunidad de acudir a Nueva York, es bueno que sepan que podemos conseguirles pases para que puedan asistir a algunos de estos foros tan importantes. El correo electrónico, mi correo electrónico creo que ya lo he puesto en el chat y les animo a que nos escriban. También tenemos colaboradores y colaboradoras que se están preparando para hacer una defensa de derechos a nivel internacional. Y lo pueden hacer también rezando por nosotros y nosotras. Somos miembros de la Coalición de Religiosos y Religiosas por la Justicia y a través de ellos nos permiten participar en todos estos foros internacionales, incluso online. No es necesario vivir en Nueva York. Así que todas aquellas escuelas que quieran que su alumnado venga a Estados Unidos para aprender más de los derechos y de la lucha por los derechos que se hace aquí, pueden organizar un viaje. Y nosotros, si nos lo comunican, nosotras intentaremos facilitarles pases y una buena estancia para que vean cómo es el trabajo de defensa de los derechos. Muchas gracias a todos y a todas por venir, por escuchar atentamente y muchas gracias, por supuesto, a los panelistas. Muchas gracias y nos vemos el año que viene de nuevo para celebrar el Día Internacional de la Educación. Gracias.